Oh Señor Jesús, damos comienzo a la lectura del libro Mujeres de la Biblia, sus historias y legados del Nuevo Testamento. Hoy hablaremos del capítulo 2, de una mujer, la escogida por Dios para engendrar a su Hijo amado. Ella es María, la Madre de Jesús. Esta es la primera parte. En el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 38, dice: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. María es registrada en la Biblia como bendita entre las mujeres. Muchos la consideran como un ser angelical, por haber sido quien concibió, engendró y crió a Jesús, el Hijo de Dios. Pero el hecho es que ella fue una mujer, así como nosotras. Se distinguió por ser una sierva fiel a Dios y a sus propósitos. A pesar de que su historia tiene mucho que decirnos, su principal hecho fue cumplir cabalmente su misión de madre. Y así como ella, tú también puedes cumplir tu misión hoy en la iglesia. Ella vivió una historia increíble. Fue un vaso apartado por la intervención de Dios para cumplir su plan eterno. En Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios profetizó sobre el descendiente de la mujer y cerca de 4000 años después llamó a María y le entregó la maravillosa misión de ser tal mujer. Ella aceptó. Esa fue la elección soberana de Dios. Podemos pensar que solo la sumisión de María a la voluntad de Dios ya es la mayor lección que podemos aprender. Pero el hecho es que ella tuvo muchas virtudes humanas que la favorecieron delante de Dios. María vivió en Galilea al final del siglo I a.C., la actual región del norte de Palestina. Originalmente esa región formaba parte de las tierras distribuidas entre las 12 tribus de Israel, pero por causa de las invasiones de las naciones vecinas, muchos pueblos pasaron a vivir allí. Por eso los judíos de aquella región se convirtieron en un pueblo mezclado con los gentiles. Eran influenciados por la cultura de esos pueblos. Esa característica fue observada por el profeta Isaías, que la designó como Galilea de los gentiles, y esto lo leemos en Isaías capítulo 9, versículo 1. Por vivir en ese ambiente, el pueblo judío tenía un fuerte contacto con las culturas griegas y romanas. Esa diversidad de la población era lo que más contribuía para que los judíos del sur despreciaran a los galileos. Juan 7:5-2. Entonces vemos que María creció en una ciudad despreciada desde un punto de vista social. A pesar de vivir en esa región, María no se dejó llevar por la mezcla cultural que influenciaba el pensamiento de la época. Ella era fiel a las enseñanzas de su pueblo y conocía muy bien las escrituras del Antiguo Testamento. Vemos esto en su cántico, relatado en el capítulo primero del Evangelio de Lucas. La palabra que fue plantada en su corazón sirvió como una sólida base para que en el momento oportuno ella reconociera el cumplimiento de la profecía. El relato de la vida de María comienza con este anuncio. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Esto lo leemos en el libro de Lucas, capítulo 1, versículos 26 y 27. Aquí vemos algunas características de esta mujer. Era virgen y estaba comprometida con cierto hombre de la casa de David. Según la cultura judía de la época, el periodo del noviazgo era un compromiso tan serio como el matrimonio, y las vírgenes generalmente eran muchachas jóvenes de aproximadamente 12 o 14 años.
Tanto José como María eran de la casa de David. En el Evangelio de Lucas vemos la genealogía de Jesús relacionada con el linaje de María, que va desde Adán hasta José. La genealogía que se refiere a José está en el Evangelio de Mateo. José era descendiente de Salomón, hijo de David, y María vino del linaje de otro hijo de David, llamado Natán, de quien descendió Elí, el padre de María. Y esto lo leemos en Lucas capítulo 3, versículo 31, parte B. Ambos eran del linaje real. María era una virgen desposada, una persona humilde. Estas características son importantes a los ojos de Dios. Él elogió a alguien que se preservaba, que tenía un compromiso y era seria, no tomaba las cosas de cualquier manera. Era del linaje de David, un linaje real, pero vivía de manera sencilla en una villa insignificante llamada Nazaret. El ángel le dijo a María: «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo». Lucas capítulo 1, versículo 28. Era como si el ángel dijese: «Alégrate, porque traigo una noticia de mucha alegría». Pero María se cuestionaba: ¿muy favorecida? ¿Por qué? ¿Qué gracia es esa que recibí? Algo grandioso, sin precedentes, estaba por suceder, y María era la persona que Dios había escogido para recibir esa gracia. Él iba a usarla y estaba con ella. Es interesante mencionar aquí que ella sería usada para traer a los hombres a Emmanuel, que significa Dios con nosotros, pero Él ya estaba con ella. Ese es un punto muy importante. Si usted tiene a Dios consigo, significa que tiene su presencia, y en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, como dice Salmos 16, versículo 11. En Filipenses capítulo 4, versículo 4, leemos: «Regocijaos en el Señor siempre». Otra vez digo, regocijaos. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Entonces, al oír las palabras del ángel, María se quedó muy turbada y comenzó a pensar. Esto lo dice Lucas capítulo 1, versículo 29. Esto nos muestra que ella reflexionaba sobre lo que había oído. Debió haber pensado: ¿qué significa esa salutación? ¿Por qué me habla así? ¿Qué quiere decir eso? ¿Se da cuenta de la seriedad con la que María recibió esa noticia? Observando la expresión de la joven, el ángel dijo: «María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús». Y esto lo leemos en Lucas capítulo 1, versículo 30 y 31. Era como si el Señor dijese: «No tengas miedo, yo estoy aquí, alégrate». Y el ángel continuó: «Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». ¡Qué maravillosa palabra! ¡Qué gloriosa misión! Pero ahora ponte en el lugar de María. No era fácil estar en aquella situación, ni era insignificante. María se asustó más con las palabras que con el mismo ángel. Pero pese a ser una joven sencilla de una aldea del interior de Galilea, no dudó de la revelación divina que recibió. Ella pudo haber dicho: «Gabriel, ¿no sabes que estoy de novia con un hombre? ¿Cómo puedo concebir un hijo? ¿Qué van a decir las personas? ¿Quién de entre nosotras aceptaría esa comisión?». En aquella época, quedar embarazada aún estando de novia era un escándalo. ¿Cómo le explicaba eso a José? ¿Cómo recibiría José esa noticia? Aceptar esa misión era una gran prueba de sumisión a Dios. María conocía su genealogía. Eso fue muy importante para ella, porque mostró el motivo por el cual fue escogida para engendrar a un bebé que sería el Cristo, el Hijo de Dios. La encarnación era el mayor evento de la historia humana.
Dios necesitaba de una mujer para realizar su plan. Al buscar a una mujer para que cumpliese su voluntad, Él encontró a María para ser la madre del niño que sería el Salvador. Dios encontró a alguien que se consagró completamente. Aquí vemos algo muy importante: ser encontrada por Dios para una misión. Eso siempre debe ser un motivo de alegría para nosotras. Quiere decir que fuimos favorecidas y el Señor está con nosotras. En realidad es una honra. Pero podemos preguntarnos, ¿es fácil la misión? No, no es fácil. Recibir la misión no quiere decir que las cosas serán fáciles, pero significa que tendremos la gracia suficiente para llevarla adelante. No eres tú quien va a encontrar la manera de cumplir la misión, sino que depende de la intervención divina. Después que el ángel le dijo todas esas cosas, María le preguntó cómo sucedería todo, puesto que no tuvo una relación con ningún hombre. Entonces el ángel le respondió que el Espíritu Santo descendería sobre ella y el poder del Altísimo la cubriría con su sombra. Por eso el santo ser que nacería sería llamado Hijo de Dios. El ángel también le dijo: y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Y esto lo leemos en Lucas capítulo 1, versículo 36. Era como si el ángel dijese: mira, así como Elizabeth está embarazada por la intervención divina, lo mismo va a ocurrir contigo, porque para Dios no hay nada imposible. Cuando Dios nos da una misión, nunca debemos decir que es imposible o quedarnos mirándonos a nosotras mismas. No debemos usar nuestra propia naturaleza humana como una regla o medida para evaluar si tenemos las condiciones para cumplir la misión que recibimos. Dejemos que Dios realice sus milagros en nuestra vida. Inmediatamente María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y esto lo leemos en Lucas capítulo 1, versículo 38. Y el ángel se fue. Al aceptar la misión, María sabía que enfrentaría enormes dificultades. ¿Cómo explicarle a José que ella estaba encinta del Espíritu Santo? Aceptar esa misión fue aceptar la vergüenza, aceptar ser difamada, calumniada, despreciada e incomprendida. Cuando aceptamos una misión necesitamos estar preparadas para cualquier situación. Pero observe la sabiduría de Dios. Ella estaba desposada, es decir, solo ella y José sabían que no habían tenido relaciones. Imagínate si no hubiese ese compromiso. En aquella época, en el judaísmo, estar desposada significaba una especie de noviazgo por espacio de 1 año, sin tener relaciones sexuales, para que ambos pudiesen conocer sus familias y el novio tuviese el tiempo para construir o comprar una casa para la novia. Era un compromiso de matrimonio sin posibilidad de arrepentirse. Cualquier infidelidad por parte de la mujer durante ese acto matrimonial era castigada con la muerte. Cuando supo que María estaba embarazada, José planeó dejarla secretamente, pero un ángel del Señor apareció en escena y en sueños le aclaró toda la situación. Qué bueno que Dios también le preparó a María un marido bueno, justo y serio. Dios le envió un ángel para decirle que no tuviese miedo, porque el hijo que ella esperaba era de Dios. Era el cumplimiento de la profecía, una misión. Entonces José recibió a María, pero no tuvo relaciones con ella hasta el nacimiento de Jesús. María era una mujer constituida de la palabra y conocía las promesas de Dios para su pueblo. Por eso reconoció que sería la Virgen que concebiría. Vemos esto en la primera parte de su cántico, relatado en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 46 al 48. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosas todas las generaciones. Conocer la palabra nos hace reconocer los caminos de Dios. María creyó
y su fe fue alabada hasta por Elizabeth, su parienta. Además se enteró sobre Elizabeth. María fue a visitarla y se quedó con ella 3 meses, hasta el nacimiento de Juan. Cuando Elizabeth vio a María, dijo: «Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor». Esto lo leemos en Lucas capítulo 1, versículo 45. En aquel momento María se llenó de alegría, exultó a Dios su Salvador y cantó una alabanza poética maravillosa, compuesta por muchas citas del Antiguo Testamento. Vamos a ver a continuación ese cántico. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre, de generación en generación. Se extiende su misericordia a los que le temen. Hizo proezas con su brazo. Desbarató las intrigas de los soberbios. De sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes, a los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió con las manos vacías. Acudió en ayuda de su siervo Israel y cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y su descendencia para siempre. Vemos primeramente que el espíritu de María exultó en Dios, luego su alma lo engrandeció, porque reconocía que Dios era su Salvador y Señor. Cuando disfrutamos de Dios como nuestro Salvador, nos gozamos en Él, comenzamos a engrandecerlo con todo nuestro ser, mente, voluntad y emoción. María dijo esas palabras incluso en la época del final del Antiguo Testamento. Ella realmente conocía a Dios por medio de su palabra. María tocó en la misericordia de Dios. Ella reconocía su condición caída y sabía que no era digna de ser favorecida por Dios. La misericordia es una expresión del amor de Dios. Cuando reconocemos que no merecemos nada, su misericordia nos alcanza y nos pone en una posición en la que Dios puede favorecernos con gracia. Ella también resaltó la fidelidad y los hechos de Dios para con su pueblo. Las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob eran palabras de fidelidad. Ahora Dios estaba visitando a su pueblo de acuerdo con esas promesas. Este cántico es un loor lleno de experiencia y debe ser apreciado. Incluso siendo muy joven, María pudo ofrecer una alabanza llena de referencias del Antiguo Testamento relacionadas con su experiencia. Al leerla y estudiarla, vemos uno de los motivos por los cuales Dios la escogió. Las buenas nuevas eran demasiado grandiosas, pero ella se sometió a su misión con alegría. El cántico describe un corazón que rebosaba de alegría y de conocimiento en las Escrituras. Seguramente María estaba preparada para darle al niño Jesús una familia llena del conocimiento de la palabra de Dios y por ende un hogar amoroso y adecuado para su crecimiento. Por tanto, María era una joven comprometida, seria, humilde, que se preservaba y no se dejaba influenciar por otras culturas, porque era versada en la palabra de Dios. Hoy también el Señor nos viene a advertir en cuanto a nuestro vivir, de acuerdo con Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 2, que dice: «Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No os conforméis a este siglo, sino conformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Cuando el Señor nos llama y nos entrega una misión, debemos tener un corazón obediente para consagrarnos y someternos a su voluntad. De esa manera estaremos preparadas para decir como María: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra», como dice Lucas capítulo 1, versículo 38. En el próximo capítulo veremos cómo María fue guiada por Dios hasta Belén, cumpliendo así una profecía más, y cómo siguió el crecimiento y ministerio del Señor Jesús hasta el día de su crucifixión. Te invito a orar. Señor Jesús, gracias por tu encarnación.
Encontraste en María un vaso adecuado para el cumplimiento de tu plan eterno, que encuentres también en mí un vaso adecuado para cumplir tu obra en los días de hoy. Que mi corazón sea puro, reservado solo para ti. Mi deseo es vivir para tus propósitos, edificando tu cuerpo juntamente con los hermanos. Llévame, Señor, a valorar, a guardar y a practicar tu palabra. Dame un corazón sumiso que atienda a tu llamado. Consagro mi vida a ti, que mi alma exulte en ti por reconocer tus grandes hechos en mi vida. Renueva mis pensamientos e interven en mi historia. Amén.